Buenas tardes formalmente a todos para que quede grabado el saludo. Bienvenidos. Mario, todo tuyo. Bueno, la verdad que es una gran satisfacción tener tanta gente en línea de la academia, que es una de las patas tan fuertes que siempre predicamos que tenemos que lograr que el BIM difunda y logre sus efectos sobre la comunidad. Y eh, Pensaba recién, mientras conversábamos, que sin duda estamos en plena situación catastrófica, ¿no? Nadie duda que esta situación de la pandemia a nivel mundial es una cosa terrible en la que estamos viviendo, pero por lo menos podemos sentirnos en este instante, creo yo, de que toda situación puede encontrar su ventana de oportunidad y el hecho de que nosotros ahora estemos reunidos acá y que tengamos la posibilidad de escuchar a algunos exponiendo sobre eh, eh, lo que se puede proponer para enfrentar esta situación desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa, es una oportunidad, ¿no? Curiosamente, una reunión de estas hubiera sido muy difícil hacerla en condiciones normales, por múltiples razones, y bueno, entonces creo que tenemos que poner el empeño en sacar provecho de la situación. Sin duda, estamos del lado de las actividades que lo que se viene van a impulsar, ¿no? Si fuéramos una reunión de industria aeronáutica, creo que tendríamos bastante más para lamentarnos, pero siendo una actividad que promueve la cooperación, que promueve el trabajo a distancia, que promueve la industrialización, tenemos muchos elementos por los cuales suponer con razón que lo que nosotros venimos intentando difundir y promover tenía sus razones de peso hasta antes de esta situación y se han potenciado enormemente con esta situación, ¿no? Creo que para todos ustedes es algo obvio probablemente, así que no vale la pena extenderse en eso. Muchas de las barreras por las cuales el BIM era difícil de adoptar, básicamente en el tema que nos ocupa, que es el tema de difusión en la academia, hoy la situación las ha barrido, ¿vale? Valga la expresión redundante, ¿no? La prevención que tiene todo el sistema de enseñanza a adoptar prácticas de trabajo a distancia, hoy no, la situación obliga a adoptarlas, ¿no? Y nosotros sabemos que eso es algo que los que trabajamos en BIM lo tenemos incorporado con las limitaciones de las condiciones del país, el nivel de madurez de la red y demás, pero sabemos sobre eso bastante y creemos que podemos aportar un montón. Así que creo que, tomando eso como ejemplo y tantos otros, creo que tenemos un desafío, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, nos propusimos, después de la reunión de socios que hicimos del BIM Forum hace una semana y media, dar el espacio pequeño, pero que tiene el BIM Forum como un lugar de caja de resonancia a las actividades, dar mayor difusión posible a actividades que los integrantes del BIM Forum están haciendo para dar contenido a esta situación de impasse que da el confinamiento, y por otro lado, hacer más fuerte el mensaje que tenemos, que con más razón que antes, creemos que la industria, la arquitectura, la construcción y la administración de activos, que viene a continuación en la rueda que todos conocemos, va a necesitar mucho más que antes adoptar en forma veloz las prácticas que la metodología BIM promueve. Entonces creo que es un deber nuestro hacia nuestro país, que tiene, como sabemos, dificultades por distintos lados para ser eficiente en su manejo de sus costos, de sus recursos. Todo eso se va a acentuar enormemente en la situación actual. O sea que si hasta hace unos meses o días nadie se preocupaba porque un subsecretario de la Nación compraba con sobreprecios la comida, hoy por suerte es inaceptable, digamos. Entonces suponemos que algo similar debería suceder también en que las obras se hagan con sobreprecios y que tarden el doble y demás, ¿no? Y nosotros sabemos que tenemos herramientas para ayudar a que eso
se ponga en práctica. Así que creo que el desafío es enorme y me parece que un punto muy importante es que este encuentro para compartir experiencias en un ámbito árido, que es el de lograr el cambio dentro de la actividad académica, que es conservadora por naturaleza, y que la imposición de este cambio es un esfuerzo enorme para cada uno de ustedes que la está llevando a cabo en su ámbito. Así que la verdad que la satisfacción para nosotros de poder participar y escuchar esto es enorme. Dejo que esto comience nomás y lo celebro. Muchas gracias, Mario. Ahí Javier, creo que está aplaudiendo, encontró el icono de aplausos. El conversatorio de hoy sobre enseñanza BIM en grado es un viejo deseo que teníamos del BIM de poder comenzar a reunir a aquellos que están haciendo el cambio poco a poco, pero constante en los planes de estudio, no tanto curricularmente hablando, sino en la práctica, cambiando prácticas docentes a través de la incorporación de BIM para enseñar a construir, tanto en las carreras de arquitectura como de ingeniería. Invitamos a los que teníamos un contacto frecuente, porque participamos de distintos espacios, como son Pablo Pazzi de Cuyo, Bernardo Pérgamo de la Nacional de Córdoba, Joel Ollero de la UTN Regional Venado Tuerto y José María Saleme de la Universidad Nacional de Tucumán, coordinados por Javier Núñez, que pertenece a varias universidades del ámbito metropolitano y que coordina la Comisión de Educación del BIM Forum Argentina. El orden en que presenté a los expositores será el orden que ellos van a ir exponiendo. La idea es que puedan tener 10, 12 minutos cada uno contando su experiencia de adopción BIM en sus cátedras y después poder hacer una mesa redonda. Justamente esto no es un simple webinar, sino que a propósito le pusimos el título de conversatorio, de modo de poder generar conversación entre todos nosotros. Está el chat, que pueden dejar por escrito las preguntas y después las leeremos, o bien, terminadas las 5 exposiciones, vamos abriendo los micrófonos para poder interactuar en la medida de las posibilidades. Pero lo del chat viene bien para que no se olviden la pregunta cuando se les ocurra. Si les parece, entonces comenzamos por el arquitecto Pazzi de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar la experiencia de la Universidad Nacional de Cuyo. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. No sé si ven en pantalla el PowerPoint. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, yo soy docente de la Cátedra de Modelización Digital. Soy profesor adjunto, soy único profesor en la cátedra, no hay titular, no hay nadie más. En la Universidad Nacional de Cuyo, esto es la Facultad de Ingeniería, en la carrera de arquitectura. La carrera de arquitectura de la UNCuyo es una carrera muy nueva, que hace muy poquitos años tiene muy pocos alumnos recibidos, apenas debe haber 6 u 8 alumnos nada más, que sean nuevos arquitectos de la UNCuyo, de los cuales algunos han sido alumnos míos en esta cátedra. Yo les quiero contar un poco la historia de lo que hemos hecho y cómo comenzó. Cuando yo me vine en el año 2014, noviembre, diciembre de 2014, regresé a España a vivir a la Argentina, a Mendoza. Yo estaba en contacto con el director de la carrera y habíamos quedado en hacer algunos cursos de BIM. En el año 2015 hicimos algunos cursos. Se dieron 2 cursos de Archicad con los alumnos y cursos abiertos a profesionales. Y tuvo bastante buena repercusión entre el alumnado, entonces también con los profesores.
entonces, bueno, se intentó hacer la materia hasta que se logró conformar la cátedra en 2016 como materia optativa. No estaba el cargo de docente en ese momento, por lo tanto era contratado. Luego se hizo un concurso y a partir del 2017 se concursó y bueno, estoy ahí como docente de la materia modelización digital. En esta materia lo que estamos haciendo es dar la metodología BIM, dar una explicación de lo que es el BIM y cómo se trabaja en modo BIM, digamos, y se dividió la materia en dos partes, si bien es semestral, pero en una parte inicial en donde se hacen un trabajo práctico individual y en un segundo caso un trabajo práctico grupal, que es digamos, el sistema de promoción de la materia. En la mitad inicial del curso, todo lo que quieran preguntarme, interrumpan y pregunten, no hay ningún problema, porque para hacerlo más ameno también a la charla. Se da un marco teórico de BIM, entornos de trabajo y herramientas de modelizado. Se hace un cuestionario teórico de lo que es BIM y un poco de conceptos de cómo trabajar en BIM. Se hace una parte de modelado 3D, evidentemente no le podemos escapar a aprender a modelar en 3D, en BIM, digamos, y se hace un modelo, digamos, un modelo BIM completo con su parte matemática, sus cómputos, etc. Se hace una primera entrega, que sería como un parcial. En esta mitad del curso, acá les muestro algunos de los trabajos de los alumnos, en donde se hace una entrega de una vivienda de 2 plantas para tener el manejo de algunas herramientas como escalera y otros elementos más, y se hacen cómputos de elementos constructivos y de partes de los elementos constructivos, se hace renderizado, bueno, se hace un modelado bastante completo. En la segunda mitad del curso se dan conceptos de colaboración y de servidor BIM y de protocolo BIM. Se conforman grupos de 2 o 3 alumnos. En esto tuvimos que ir adaptando la manera de trabajar porque comenzamos haciendo el primer año que hicimos este trabajo, todo el grupo de 20 alumnos que teníamos en el aula, digamos, trabajaban todos en un mismo proyecto, que era, tomamos el proyecto de la Facultad de Arquitectura Nueva, que ahora está en obra, y modelamos el edificio completo de la facultad. Entonces repartimos las tareas, pero claro, nos encontramos con el inconveniente de que la red en donde nosotros teníamos que trabajar no soportaba, en la propia de la universidad, no soportaba tanta gente conectada enviando y recibiendo información, entonces se nos colapsaba por momentos el sistema. Por lo tanto, después, el año siguiente, se decidió conformar grupos y de esta manera empezamos a trabajar sobre proyectos de algún tipo de interés, por ejemplo, hacer modelado de BIM de no sé, Guggenheim de Nueva York, por ejemplo, elementos constructivos, objetos arquitectónicos de interés que cada grupo elegía. Entonces la verdad que se hicieron trabajos muy lindos. Este trabajo se hace en aula, es decir, los chicos conforman su servidor BIM, se les enseña a armar su protocolo de trabajo en el servidor, y dentro del aula, durante el horario de cursado o de taller, digamos, van trabajando y van aprendiendo a conformar esa metodología de trabajo en BIM. Ellos se llevan un router y conforman una red del grupo con ese router y van trabajando sin necesidad de estar conectados a internet, sino arman una micro red, digamos. A partir del año pasado hicimos una articulación horizontal con la cátedra de patrimonio,
de la arquitecta Villalobos, que a lo mejor la han sentido nombrar, es bastante conocida en el ambiente del patrimonio. Ana María Villalobos hace en su materia, que es optativa del segundo semestre, la mía es del primer semestre, ella hace un relevamiento de un edificio patrimonial en el cual hacen todo el análisis de patologías, hacen todas las fichas de patología y el análisis de cuáles son las problemáticas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la segunda etapa del semestre mío, como trabajo final, es hacer el relevamiento de ese edificio y preparar todo el modelo BIM, inclusive introducir todas las patologías dentro del modelo, para que luego, en la materia de patrimonio, hagan todo el análisis de diagnóstico del edificio. Este año, además, vamos a agregar la articulación horizontal con arquitectura 4, que ellos van a hacer un hospital como proyecto, y lo que vamos a hacer es articular la metodología BIM y servidor BIM para que los chicos que trabajan en la arquitectura 4 puedan hacer su presentación del edificio que tienen que hacer para la arquitectura 4. Este trabajo final es la entrega final con la que se promociona, y bueno, la materia no tiene método de rendir como examen regular, porque sería bastante complicado armar un examen, ¿no es cierto? Entonces es solo por promoción o recursan en el caso de que no hayan podido promocionar. Aquí vemos algunas imágenes del trabajo grupal. Acá estamos en el taller. Ese fue el primer año que se hizo el trabajo de la Facultad de Arquitectura, que es el edificio que está arriba a la derecha. Que era bastante complicadito en cuanto a la piel que tenía y algunos detalles más, pero se pudo trabajar bastante bien. Luego, entre otros proyectos del año siguiente, aquí vemos algunos de Zaha Hadid y la biblioteca en Chile, etcétera, con bastante grado de detalle. Esto es uno de los trabajos de patrimonio. Bueno, en realidad son varios trabajos de los alumnos. Esto es lo que hacemos. Un año hicimos un concurso y el mejor trabajo votado por los mismos alumnos, el mejor trabajo BIM, no era el mejor trabajo de modelado, ¿sí? En la entrega había que entregar un par de láminas en donde había que entregar, entre otras cosas, el cómputo de ciertos materiales o elementos constructivos para que no fuera simplemente un modelado 3D. En este caso, este es uno de los relevamientos patrimoniales, bueno, el único que hemos hecho el año pasado, que es el Archivo Histórico de Mendoza, que es actualmente un museo, y aquí se ve el grado de detalle en que lograron ellos modelar, y aquí aprendimos algo muy interesante. En esta imagen de acá a la izquierda, este grupo modeló hasta las baldosas que estaban rotas. Estas son modeladas en 3D, con lo cual el modelo se hizo absolutamente insoportable de manejar en algún momento. Por lo tanto, también aprendimos qué cosas no se deben hacer para trabajar en un modelo BIM, porque hay cosas que realmente no tienen ningún sentido. Bueno, aquí se ven algunas otras imágenes, no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, en el sector aquí abajo a la izquierda, algunas grietas que se ven en los muros, o algunas imágenes donde está esto que está abajo a la derecha, es un render del patio, en donde se alcanza a ver las humedades. Justo te estaba por interrumpir yo, Pablo, y te interrumpió tu timer. Sí, sí. Están dos imágenes más y nada más. Decime Dale. si me querés decir alguna otra cosa. No, sí. Termina vos, tranquilo. Bien. No, era eso, el grado de detalle. En este caso, lo que se intentó hacer no era solo modelar por modelar las fisuras, sino que esto podía ser computado, digamos. Yo les hice sacar unas planillas de cómputo de las distintas patologías, es decir, se podían listar las humedades en superficie, listar las grietas y graficarlas de manera automática, es decir, no era solo un trabajo de 3D.
Bueno, aquí hay algunas imágenes más de hospital. Algunos de los grupos hizo un hospital porque no estaban en patrimonio. Y bueno, también se hizo todo el modelo BIM y las fichas de patrimonio. La otra idea a futuro es hacer una segunda materia, sería modelización 2, para hacer un BIM avanzado y diseño paramétrico, que también dimos algunos cursos de Grasshopper, que vino Arturo de la Fuente de Buenos Aires a dar el curso de Grasshopper, y como esto se puede conectar directamente con Archicad, estamos viendo de hacer, lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos es la falta de presupuesto, que desde la Nación no hay posibilidad, por ejemplo, de crear nuevas cátedras, y no hay dinero para destinar a nuevos profesores, a nuevos docentes. Hay una falta de conciencia en la propia universidad en cuanto a la implementación del BIM, y el hecho de tener gente con mentalidad muy cuadrada en puestos jerárquicos de la universidad, que ante situaciones como el planteo de generar el BIM, bueno, no están de acuerdo con este tipo de implementaciones, digamos. Por mi parte, eso es lo que tenía por mostrar. Gracias, Pablo. Hay un par de preguntas fáciles. Sí. Una es la carga horaria semanal y en qué año es la materia. La materia es optativa de cuarto y quinto. Es una opcional en realidad. Y la pueden cursar tanto de arquitectura como de ingeniería. Y la carga horaria es, ellos cursan 3 horas semanales, por lo que es bastante poco tiempo, porque estamos hablando de 15 a 16 clases, depende del semestre, depende del año, ¿no? Por un acuerdo privado entre las... No, perdón, no sé si me hicieron alguna pregunta. Ahí apagué los micrófonos. Pablo, si querés, prende el tuyo. Dejemos la etapa de preguntas para el final. Yo simplemente leí dos que eran fáciles, pero después que expongan todos los profes, Perfecto. ahí abrimos el debate y es un poco más Muy bien. interesante. Muchas Nada gracias, más. Pablo, por tu Gracias. aporte. Le damos la palabra ahora al arquitecto Bernardo Pérgamo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bernardo, estaba tapando Hola el a chat. todos, No ¿se me veía la escucha cara. bien? Sí, te escucha ¿Sí? perfecto. Bueno, comparto mi pantalla, yo voy a tratar de ser breve. Vamos a compartir un poquito el camino andado en la experiencia académica o docente BIM. Díganme si mi pantalla se ve, fondo negro, letras blancas. Perfectamente. Bueno, ando con un poquito de tos, perdón. Esto es un poco experiencia BIM en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí un poquito, fíjense cómo con Pablo vamos de la mano, y creo que vamos todos de la mano, por eso mi charla intenta ser más para docentes que para público en general. Cero presupuesto, cero cargos. Con actividades de extensión, que ahí un poquito hablan de las horas, son un curso de 2 meses, nivel 1, nivel 2 de Revit, pero de 36 horas, o una diplomatura, que es nueva, que empezó el año pasado, que ya dura un año, 240 horas. Y no son materias de grado, son experiencias que no son de materias de grado. Ahí está. Nuestro camino es largo porque empezamos hace mucho con BIM, y la verdad si ahora cuesta explicar qué es lo que queremos hacer con BIM, imagínense en el 2007, la verdad que era terrible, y la verdad que éramos malos enseñando, yo calculo. Me parece que no enseñamos BIM, enseñamos un software, y bueno, en el camino fuimos aprendiendo y fuimos sumando mucha gente y muchos entusiastas en la actividad docente, más que nada, en esta epopeya de enseñar BIM. Y ya para estas épocas, por ahí muy contentos porque empezamos a ver que hay nuevos actores en la Universidad Nacional de Córdoba con un vuelo propio en BIM, que eso es muy interesante. En la facultad nos costó mucho el vínculo con las autoridades, generar con las autoridades de la facultad en muchas gestiones. Imagínense, el 2007 a esta fecha pasaron varios decanos, secretarios de extensión,
pero siempre lo que estuvo fuerte fue el grupo docente, un equipo de extensión totalmente informal. Muchos docentes de informática o docentes de la parte de representación gráfica, pero un equipo informal, no rentado como decía hace un rato. O sea que 100% entusiasmo. Después estos roles fueron creciendo, la verdad que el apoyo de las secretarías y de gente externa de la facultad empujó mucho, y fue un apoyo sobre todo de tipo emocional y moral, porque económico hasta hoy en día se solventan por la misma actividad. Algunos asistentes le pagan, otros no, lo que le pagan se le paga unas horas al cuerpo docente y nada más. Y empezaron a aparecer los roles dentro de lo que es enseñar BIM, sobre todo para los docentes, el director, el docente a cargo de una comisión, los auxiliares. Los mismos alumnos pasaron a ser tutores, porque eran alumnos avanzados, sobre alumnos nuevos. Empezaron a estar los protagonistas de invitados, empezamos a invitar docentes de otra universidad o con otra especialidad que no teníamos nosotros. Y esto la verdad que tiene hoy una riqueza en su cuerpo docente e invitado, la verdad que es el gran cambio que hemos hecho en los últimos 3 años. Y hay una cosa que sí pudimos ver, es cómo fue la evolución de los alumnos. Nosotros hemos ido, por suerte, tomando siempre la base de datos de nuestros alumnos y el grupo, que estábamos dándole respuesta a los interesados, y una de las cosas que empezamos a ver, cómo más profesionales y personas de mayor edad empiezan a meterse en el mundo BIM en los últimos años. Eso la verdad que ha sido un aliciente, porque antes estábamos con, más que nada la gente que estaba en la etapa de formación, eran alumnos avanzados de tesis únicamente. Hoy ya están, digamos, en parejo, más o menos que es alumnos tesistas, los de últimos años, o cuarto, quinto, tesis, y profesionales de todas las edades. ¿Y cómo tratamos de ingresar al grado? Bueno, nosotros tratamos de ingresar al grado de forma informal siempre. Entonces, los alumnos o profesores adscriptos a cátedras, como trabajo final, era un trabajo final obligatorio de la cátedra en la que estaban participando. Como alumnos, la elegían ellos a qué cátedra, o como profesores adscriptos. Entonces, llevaban el trabajo propio de ellos en el curso a los titulares y los docentes de las cátedras, lo cual generó un hermoso ruido y empezó a haber frutos dentro del grado, en experiencias propias de las cátedras. Bueno, algunas imágenes de cómo trabajamos en Córdoba, que son aulas grandes, la verdad que son lindas aulas, son muy cómodas para dar clase, y trabajamos hace tiempo ya en todo lo que es las plataformas virtuales. Hoy parece que estuvieron siempre las plataformas virtuales, estamos todos metidos en la virtualidad, pero la verdad que hace muchos años que estuvimos poniendo un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Hoy, bueno, estamos 100% virtual, por todo lo que sabemos que está pasando, pero la verdad que la parte virtual, esta tecnología se adapta muy bien. Y después, algo que yo siempre me gusta decirle a los docentes, que los ejes pedagógicos que tomamos fueron a lo mejor un leitmotiv para un año, o para 2 años. Durante años trabajamos con él, construir antes de construir. Y todo el eje de ese año, o esos años, fuera trabajar todos los ejemplos y la forma de llegar al alumno con ese leitmotiv. Como el año pasado o anterior, que trabajamos la obra al aula, o sea, BIM, la obra al aula. Y así, o sea, vamos trabajando con un leitmotiv que nos ayuda a nosotros también innovar en el aula y tener nuevos enfoques para los mismos ejemplos que dábamos. Y la verdad es que nos damos cuenta que llegamos a más destinatarios. No es lo mismo hablarle a un estudiante avanzado que a profesionales con mucha experiencia. Empieza en nuestras aulas a estar esta gama muy variada de alumnos. Bueno, para este año, que no creo que lo logremos por las consecuencias que tiene esta pandemia, tal vez el año que viene lo logremos, habíamos pensado BIM como una pizarra para enseñar. O sea, BIM como una herramienta, tal vez casi para el docente, o para el cuerpo docente, como una pizarra para enseñar. Cualquier materia, no importa. Y acercarle la realidad del modelo BIM, y no tener que andar con tantas abstracciones que nos pasa siempre, y los recursos que hay en la universidad pública, sobre todo, son muy limitados. No se puede ir ahora con una comisión de 100 alumnos. Entonces pasa que muchas materias se van a ver muy beneficiados si el cuerpo docente toma BIM como una herramienta pedagógica, no como una herramienta de producción. Bueno, esto es lo que yo les decía, que
todos estos personajes que vienen acá son entre invitados y parte del cuerpo docente, son aquellas personas que de forma entusiasta participan con cero presupuesto de estas actividades. Faltan, pero bueno, en las fotos que tenía más a mano hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. A ver el chat. Bien, esa pregunta me parece que puede ir bien para el final. Sobre construir antes de construir y la obra al aula me pareció muy interesante. Muy bien, seguimos con el programa del día de hoy y le damos la palabra al ingeniero Joel Ollero de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Venado Tuerto. Joel, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y saludos a todos los colegas y a la gente que está participando. También voy a compartir pantalla, así que un minuto. Bien. Ahí se ve bien la pantalla, está todo en orden. Bueno. Muy interesantes las exposiciones. Listo, gracias. Muy interesantes las exposiciones anteriores. Particularmente me alegra mucho saber que además de con Revit se está trabajando con la FICAD, porque bueno, particularmente es una de las herramientas con las que mejor me llevo. Raro también para un ingeniero civil estar metido con ese tipo de herramientas, digamos. Así que les voy a comentar un poquito de qué se trata la propuesta que generé en Venado Tuerto. Me encontraba también, al momento de abordar esta problemática o este tema, con que BIM es una disciplina muy abarcativa, lo cual es muy interesante como herramienta y a su vez una complicación para llevarlo al salón y poder hacer vínculos con cátedras y demás. Entonces, la opción que tomamos, digamos, nuestro plan de enseñanza se basa en la generación de un laboratorio. Y voy a empezar a explicarles un poquito más en detalle. A su vez también quería mencionar este tema, más allá de lo interesante que es BIM como herramienta pedagógica o para lo que es también la propia profesión, ¿no? De llevar esto a la vida real, también estamos empezando a recibir ciertas iniciativas que vienen de parte de la parte de gobierno, de obra pública, en la cual ya se expresa una intención clara, avalada por el Ministerio del Interior y Obra Pública en este caso, con el lanzamiento del Plan CIBIM, que fue en octubre del año pasado, en el cual ya se asignan roles de qué es lo que se va a esperar de cada ente público, y las universidades públicas están presentes con un rol que a mi modo de ver es fundamental. Y bueno, un poco por ahí el hecho de reunirnos hoy es buscarle la respuesta a ese cómo llevar BIM a la universidad. Entonces, para responder a esa pregunta, en nuestro caso lo que hicimos fue basarnos en la propia definición de la filosofía BIM, que es esto de personas vinculadas mediante un protocolo, trabajando bajo procesos y utilizando herramientas, en este caso, digitales de modelado. Entonces, teniendo en cuenta esa definición propia del concepto, lo que hice fue separar en cada uno de los ítems componentes y tomar acciones sobre ellos. Sabía que las personas teníamos que capacitarlas, que estas personas iban a ser los alumnos y también la planta docente que pudiera incorporarse dentro del proyecto. Definir mediante qué procesos, que es un poco el tema de cómo vamos a llevar esto a las distintas cátedras o mediante qué espacio o figura, digamos, educativa dentro de lo que ya tenemos hoy en UTN, a la que pertenezco, y enseñar esas herramientas con las cuales también tenemos que elegir criteriosamente herramientas digitales que solucionen los distintos problemas a los que nos vamos enfrentando. A su vez, digamos, nunca dejar de lado el factor humano de todo esto. Entonces, nuestras reglas de juego fueron, primero, definir qué queríamos hacer, y segundo, sobre qué valores queríamos trabajar. Entonces, pensamos que todo lo que era implementación BIM tenía que ser un proceso escalonado, transversal y complementario a las materias, integrando al alumnado de forma colaborativa y empática, que trabajemos juntos, básicamente. Romper un poco los límites de este aula tradicional y este esquema de cátedra que tenemos hoy, brindar en un entorno abierto de estudio y encuentro para distintos alumnos de la carrera, obviamente trabajando bajo protocolo, como lo dice la definición de BIM, convocando a toda la mayor cantidad de alumnos posibles y iniciando desde los comienzos de la carrera, que eso creo que fue el punto más complicado de todo. Para eso llevamos a cabo algunas acciones previas, de comenzar con las capacitaciones, que fue, nosotros por ejemplo en UTN teníamos un seminario de AutoCAD recién en el segundo cuatrimestre de segundo año. Entonces, dentro de esas acciones lo que propuse fue llevarlo al primer año, dejarlo dentro de lo que es sistemas de representación, que es la primera materia
con la cual nosotros nos comunicamos mediante dibujo y empezamos a proyectar obra. Entonces, bueno, hicimos desaparecer esa lámina de papel vegetal clásica que hubo siempre, la cambiamos por el trabajo del seminario, y como soy ayudante en la cátedra de estabilidad, que es la primer materia de esta columna vertebral de las estructuras que vemos en ingeniería, son 7 materias que tocan el tema estructural, arrancamos por estabilidad. Lo que hice fue llevar un software de modelado que es el SAP 2000, que ya se utilizaba en otras cátedras estructurales. Lo que pasaba antes de tomar estas medidas es que los chicos recién empezaban a tener contacto con este programa en 4º año. Entonces era demasiado avanzado en la carrera, y si yo podía llevar esto a 2º año ya me permitía empezar a formar otra mentalidad dentro del alumno al momento de abordar sus problemas, tanto estructurales como arquitectónicos. Entonces, Perdón, lo Joel, primero que se hizo... aprovecho Sí, te que escucho, tomaste Flor. aire. Sí. Aparece lo del otro día, esos 2 cuadros. Hay varios colegas que están expresándolo en el chat. Bien, En tengo... general se puede seguir bastante bien la conversación, no Sí, sé el bien de cómo estás abajo... compartiendo pantalla, El de pero abajo sube cada vez que escriben algo en el chat. Esa sí, barrita que está abajo. sí. Y No ahora sé cómo corrí. compartís pantalla, pero yo te sigo, yo te estoy entendiendo todo, así que no. Ah, perfecto. no, Bueno, no. cualquier cosa, si se complica, me frenas de nuevo, no hay problema. Dale. Bueno, continúo. Entonces lo que se hizo fue plantear este taller, que se llamó Modelado de Proyectos BIM, como primer medida para empezar a colocar, digamos, dentro de la formación de los chicos estas capacitaciones, aún sin un formato definido. Entonces, este taller constó de 2 módulos, también cuatrimestrales, un primer módulo cuatrimestral que se llama Introducción al Modelado BIM, y tienen distintas modalidades cada uno de ellos. Este primer cuatrimestre comienza todos los segundos cuatrimestres de cada año, viene cruzado con el cursado común de las cátedras, digamos. Es un taller presencial, que bueno, justamente dura un cuatrimestre, con una clase de 1 hora semanal, en la cual nos basamos en la construcción de un modelo BIM, todo el grupo construye el mismo modelo, porque me encontré también al momento de tomar capacitaciones de manera privada, digamos, o fuera de un ámbito universitario, que lo que se ofrece en el mercado son grandes paquetes de video o herramientas sueltas, y es complicado después volver a unir todas esas herramientas para crear un modelo. Entonces me pareció que la manera más adecuada de enseñarlo era construyendo un modelo y que a su vez cada herramienta fuera aprendida a medida que la voy necesitando. Más o menos. Esa es la idea. Las clases son teórico-prácticas, y lleva un cursado que es paralelo a las cátedras, porque una de las complicaciones era también no sumar mucha carga horaria a los alumnos. Nosotros, en nuestro régimen de UTN, cursamos de 6 de la tarde a 11:30 de la noche, más los laboratorios, que son entre horas, así que es demasiada carga horaria, considerando que a su vez la filosofía de UTN es que es una universidad para gente que trabaja, con lo cual se complica seguir sumando horas. Y el segundo módulo se llamó Creación de un proyecto BIM. En este caso la modalidad cambia porque es semipresencial. Nosotros, lo que se hace en este caso es que cada alumno construya un modelo propio. Yo tomo el rol como de consultor y vamos corrigiendo ese modelo propio según los protocolos aprendidos en el primer cuatrimestre. Este módulo también se desarrolla durante un cuatrimestre y arranca en noviembre, digamos, cuando terminan de cursar, y tienen tiempo hasta julio del año siguiente para hacer la entrega del trabajo. Contamos entonces con 1 hora de consultas presenciales que vamos programando con los chicos en caso de que las precisen. Para eso también, como es semipresencial, optamos por abrir un espacio en el campus virtual, en el cual tienen material de apoyo y pueden hacer las consultas. Y ahí mismo también coloqué videos de apoyo que voy haciendo a medida para ellos. En base a las consultas que hacen, como muchas dudas son comunes al resto del curso, y para que ellos puedan seguir capacitándose y perfeccionándose en esta metodología de manera sincrónica, lo que hago es hacerles tutoriales a medida. Y lo otro que tenemos como novedad es que este taller tiene una aprobación sin examen, y que es lo que voy a retomar un poquito más adelante. Las ventajas que encontramos, digamos, en esta implementación es que en 30 horas reloj de cursado los chicos toman una capacitación que no tenían en ninguna otra cátedra. Estas 30 horas vendrían a ser 15 horas o 16 que corresponden al primer cuatrimestre, y si le dedicaran el mismo tiempo a hacer su proyecto, podrían también coronar con esas 30 horas más o menos, un aproximado. Y nosotros lo que perseguimos con todo esto, digamos, como proyecto, es que los chicos
crezcan de manera personal, primero aprendiendo a modelar y entrando en esta filosofía, y también que hagan crecer las cátedras. De la siguiente manera, lo que estamos proponiendo es pasarnos todos como Universidad de CAD al BIM mediante la capacitación de los chicos. Entonces, armé toda una librería de proyectos en CAD, de proyectos míos y también de proyectos de otros graduados, de cortesía ahí de la misma facultad, y lo que estamos haciendo es ese proyecto personal que tienen que hacer en el módulo 2, que tomen algún proyecto en 2D de la librería y lo transformen en un modelo BIM. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar esta nube CAD, transformarla en una nube BIM, y que a su vez todos esos modelos, para aquel alumno que ha podido cursar el módulo 1 y módulo 2, queden a disposición como una especie de biblioteca, y que sean libres ellos de entrar y descargar cada modelo para utilizarlo en la cátedra que necesiten. Por ejemplo, si se cruzaran con instalaciones sanitarias que necesitan tener una planta de un edificio para hacer todo el sistema de instalaciones, podrían entrar a la biblioteca BIM, descargar el modelo y completar solamente la parte que necesitan. Con lo cual suceden dos cosas muy positivas. Crecen ellos de manera personal y están haciendo crecer también a la universidad, ¿no? Nutriendo las cátedras con material. Entonces esto tiene también cierta cuestión participativa porque no solamente queda una capacitación aislada dentro de un curso, un taller, un laboratorio, sino que estamos brindándole material a las cátedras para que lo utilicen. Entonces, a partir de ahora lo que se hace es darles una opción. Pueden continuar con el camino anterior, como así también pueden entrar a un nuevo entorno y descargarse esos proyectos, y los chicos van a saber trabajarlos. Porque recordemos, digamos, que el subproducto de un modelo BIM es lo que uno está acostumbrado, un plano, un corte, una vista, un detalle constructivo, un cómputo. No es necesario por ahí, y esto también es complicado de llevarlo y comunicárselo a la planta docente, que todos los docentes sepan modelar en BIM, sino que tienen que saber qué pedirle a ese modelo BIM, y el alumno es quien tiene que ser traductor un poco entre la generación del modelo y lo que va a obtener. A su vez, como les pido poquitas cosas para que participen, que sean alumnos regulares de la facultad, que asistan a las clases del taller, y que acrediten haber aprobado el seminario AutoCAD, esto hace que sea independiente del año de cursado, porque a partir del segundo año y hasta sexto año, cualquier alumno que haya cumplimentado con eso puede formar parte. Lo cual también desde la cuestión educativa es interesante porque se genera esta aula aumentada en la cual los chicos, más allá del grado de desarrollo dentro de la carrera, tienen un espacio donde se encuentran y se conocen básicamente y pueden trabajar en conjunto. Y voy a mostrarles un poco los resultados de ambos módulos. Nosotros lo que hacemos es esto: generamos un modelo que configura, digamos, lo que es la conjunción de arquitectura más ingeniería. Joel, Entonces, te quedan 3 minutitos. Bueno, gracias. Entonces, generamos un modelo que tiene una componente arquitectónica más una componente ingeniería, teniendo en cuenta esto de la migración mediante modelos IFC. Entonces, por ahí a la izquierda vemos la parte arquitectónica, a la derecha la parte más ingenieril, vigas, columnas, vínculos, que estamos acostumbrados, y obtenemos todo lo que es documentación adjunta, planimetría, cómputos e imágenes. Entonces tenemos hasta ahora un perfil de alumno que estaba generando toda la documentación de manera inconexa, esto es planos por un lado y hojas de cómputo por otro, y lo que se está buscando es un alumno que sea capaz de realizar los modelos, que toda esa información sea obtenida y actualizable por parte del modelo, y que a su vez sea capaz de compartir el trabajo de manera colaborativa con otros profesionales del sector. Esto comenzó en 2017 y quedó sentado dentro del plan de desarrollo de carrera, con lo cual es muy importante también el aval de los departamentos de ingeniería civil en este caso. Y como módulo 2, finalmente logramos obtener, digamos, el espacio en el campus virtual. ¿Y por qué nosotros optamos por el formato de laboratorio y no de cátedra? El tema cátedra requería que nosotros definamos un año de cursado, y entonces esto por ahí rompía, a mi modo de ver, un poco con el concepto integrador que tiene con las demás cátedras. A su vez, también se podía llegar a hacer una materia electiva, pero al ser materia electiva está al final del cursado, con lo cual el alumno desarrolló un método de trabajo, una forma de pensar, si se quiere, antigua, y luego al final de la carrera se da cuenta que hay otro camino. La idea es que no, que a medida que se va capacitando, inicien su formación con este concepto, y a su vez porque es mucho más sencillo de implementar, y tiene esto de aula aumentada, de poder sumar gente de distintos años dentro de la carrera. Entonces nos pareció el mejor camino.
junto, digamos, a las novedades del segundo módulo, también obtuvimos la capacidad de certificar estas capacitaciones, que es lo que se pide en el medio. Entonces, los chicos, nosotros lo que se nos critica mucho en UTN es que no tenemos una salida laboral intermedia, así que por lo menos se llevan, digamos, una certificación intermedia de que son modeladores BIM en un nivel intermedio, y bueno, y además les sirve para el currículum y su futuro laboral. Siempre hablamos, ya con esto cierro, de cuestiones que abarcan el 3D, ¿sí? Y se sabe que BIM es una filosofía en 7D, entonces tenemos que lograr mezclar esa 7D con el plan de estudio que tenemos hoy. De ese plan de estudio, lo que hice fue seleccionar cuáles son esas materias que son susceptibles de entrar dentro de esta mezcla, digamos, entre las 7D y las cátedras, y lo que obtuve fue lo siguiente: que todo lo que es modelización 3D lo puedo abarcar con el módulo 1 y módulo 2, nos estaría faltando la parte de MEP para las instalaciones. Este año en organización y conducción de obra sumamos un par de herramientas más para hacer planificación de obra en base a los modelos BIM, después por ahí en el conversatorio podemos charlar más en detalle. El 6D lo estamos abarcando desde instalaciones termomecánicas, con la herramienta de EcoDesigner de Archicad, que ya también estamos teniendo nuestros primeros trabajos de los chicos. Y el 7D, que viene de la mano, creo yo, de gestión ingenieril, es el cual también es un módulo que queda a desarrollar. Y en base a tener todo un grupo de gente capacitada en estas 7 dimensiones, lo que hacemos es abordar un proyecto integrador que también inicia este año, porque ya cuento con becarios, y que es el modelado del edificio de la universidad, mediante Teamwork, y vinculándonos con el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, como en este caso, que les muestro este primer intento de nube de puntos que estamos generando. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Me queda un minuto, Seba? 30 segundos para no pelearnos. Bueno, paso rapidito. Las primeras interacciones que logramos nosotros con las cátedras fue por parte de los alumnos vincularnos con diseño arquitectónico, en el cual los modelos están todos hechos por sistemas y por niveles, o sea, hechos modelos con criterio y obteniendo toda la documentación. También, bueno, el caso de instalaciones termomecánicas, en el cual no solamente la planimetría, sino también toda la creación de los bloques térmicos con distintas calidades de confort, y en base a eso la creación de los compuestos que arman el modelo, permitiéndonos a nosotros certificar, digamos, los consumos de esa obra y obteniendo todos los balances. Y como tercer caso, ya la generación de un entorno OpenBIM que está conformado por una planta, por ejemplo, en AutoCAD, y un edificio de oficinas que se hizo en este proyecto. En CIPECAD toda la resolución de estructuras integradas de hormigón y metálica, y luego pasando a Archicad para completar la componente arquitectónica que faltaba, y lo mismo para los detalles constructivos que se han obtenido, y bueno, y lo que es Twinmotion para la generación de las imágenes. Corto entonces hasta acá. Como conclusión, solamente decirles que es posible, que hay métodos y que hay que tener en claro más o menos un plan de implementación, y en el medio ir sumando aliados estratégicos, que no solo son los alumnos que están interesados en sumarse, sino también los docentes de la planta. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, muy claro. Le damos la palabra ahora a José María Saleme, de la Universidad Nacional de Tucumán. Hola, ¿cómo están? Yo no les voy a compartir pantalla, los voy a aburrir con mi sola presencia. Antes que nada quiero felicitarlos a Pablo, a Bernardo, a Joel, y por anticipado a Javier. Con Javier y Bernardo ya nos conocemos, sabía más o menos qué es lo que estaban haciendo, y las exposiciones de Joel de hoy, la del otro día, y la de Pablo me parecieron muy satisfactorias, una sana envidia por lo que están haciendo, y bueno, quería felicitarles antes de contarles en qué estamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo soy docente de la facultad, soy profesor adjunto. Desde el año 1992, en nuestra facultad, 2 grupos de trabajo empezaron en forma paralela a incursionar en el tema de los sistemas digitales de diseño, y empezamos a dar cursos por separado. Éramos casi competencia de AutoCAD, 3D Studio, algunos incursionamos con algunas aplicaciones para AutoCAD, como M2ARC, que debe conocer Mario, que nos está escuchando. Dimos cursos de M2ARC, apoyamos la elaboración de tutoriales para que los alumnos trabajen con eso.
Después, a raíz de otro producto que tenía M2, que era M2 Pre, desarrollamos un sistema que en principio íbamos a hacerlo en conjunto con M2, después no sé por qué motivo fracasó el convenio, pero se terminó desarrollando una aplicación que se llama Prefao, que hasta el día de hoy la Cátedra de Economía y Organización de Obras utiliza para dar una materia electiva de esos temas a sus alumnos. Antes de seguir adelante, me gustaría contarles cuál es la situación general de nuestra facultad. Nuestra facultad es una facultad que tiene 3.200 alumnos regulares, es decir, alumnos que están cursando por lo menos 2 materias al año. Y tiene un plantel docente de 400 alumnos, de 400 profesores y auxiliares y jefes de trabajos prácticos, que no todos atienden alumnos. Supongo que esto pasará en todas las facultades. A veces las jerarquías hacen que sean pocos los que realmente están en la trinchera atendiendo alumnos. Entonces la relación docente-alumnos por ahí no es la adecuada y los docentes durante mucho tiempo o mucho tiempo de su actividad laboral la tienen que dedicar a la evaluación de esos trabajos prácticos, a la evaluación de exámenes parciales, a la evaluación de exámenes finales, de lo que no sabemos muy bien cómo evadir, y en ese sentido después me gustaría que Joel me amplíe un poco el concepto que dio de aprobación sin examen, porque sería una gran cosa para nosotros no tener que corregir. Y por el otro lado, los alumnos también están saturados. Nuestro plan de estudio, que data del año 2008, nuestro nuevo plan de estudio, ha tratado de simplificar las cosas, pero ha llevado el plan de estudios anterior, que tenía 30 materias, algunas anuales, otras cuatrimestrales, a un plan de estudio con 48 materias, que los alumnos tienen que rendir, que los alumnos tienen que cursar, y que les deja muy poco tiempo para otras actividades que también hacen a su formación personal, como ir a un museo, como ir al cine, como divertirse con los amigos. Entonces, los docentes estamos saturados de tantas evaluaciones, obligados también por el hecho de que nuestros títulos universitarios son habilitantes. Entonces, nosotros cuando aprobamos una materia, le damos la aprobación a una 48ª parte de su habilitación profesional. Y los alumnos, por otro lado, tienen una carga horaria muy importante. En ese marco, fue evolucionando estos cursos que dábamos extra programáticos en el año 92, fueron evolucionando hacia materias electivas, se comenzaron a dictar como materias electivas, hasta que en el año 2008 se modificó el plan de estudio y logramos ahí sí incorporar a la currícula obligatoria de la carrera 2 materias de técnicas digitales con una carga horaria de 48 horas cada una. Técnicas digitales 1, de la que yo soy profesor adjunto, y técnicas digitales 2. Estas materias en principio tenían unos contenidos y se utilizaban unos software que fueron cambiando a lo largo del tiempo, y hoy por hoy, para hacerla corta, estamos dictando en técnicas digitales 1, dibujo 2D con AutoCAD y modelado 3D con SketchUp. Trabajamos en forma conjunta y por ahí, cuando nos preocupa toda esta aparición y esta tendencia al BIM que tenemos, lo que nos tranquiliza un poco es saber que todas las aplicaciones participan de esta metodología de trabajo que es el BIM y cada cual a su manera puede aportar a este proceso. En técnicas digitales 2, este año están dando, ya empiezan con BIM, utilizan ArchiCAD para dar algo de BIM y dan modelado de formas complejas con Rhino. Y dentro de una de estas aplicaciones, creo que con Rhino, trabajan en conjunto y dan algo de render y animación. Además de estas materias que son obligatorias, nosotros ofrecemos 8 materias optativas o electivas que están referidas a los sistemas digitales.
Desde técnicas digitales 1 tenemos una materia que se llama Introducción al render y a la animación, que se hace con modelos de SketchUp sobre V-Ray. Tenemos una materia que se llama Métodos de representación arquitectónica, que está referida fundamentalmente a la elaboración de videos para la producción de proyectos finales, por ejemplo, o de presentaciones a clientes. Y por último, mi materia electiva que se dicta desde el año 2015, que se llama Introducción a los sistemas BIM con Revit. En técnicas digitales 2 tienen otras materias electivas, tienen modelado paramétrico con Rhino y Grasshopper, tienen taller BIM con ArchiCAD, tienen una materia de arquitectura de formas plegadas, otra de arquitectura fractal, y por último una de infografía arquitectónica. No sé si me están escuchando, a mí me pasó algo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, te escuchamos, José María. Desapareció la pantalla, no sé qué pasó. Estoy viendo la pantalla de alguien que no soy yo. Bueno, les decía que en todo este trayecto logramos posicionarnos bastante bien en la facultad, o logramos posicionar los sistemas de diseño asistido por computadora bastante bien en la facultad, pero este marco general, esta introducción del número de alumnos y del número de docentes disponibles, hace que, excepto las materias obligatorias, el BIM fundamentalmente, los cursos que damos de ArchiCAD y de Revit, no sean para todo el mundo, no accede todo el mundo, porque si bien son electivas que tienen una gran demanda, la inscripción supera largamente al cupo que nosotros podemos atender, justamente porque hay cupos, muchos alumnos quedan afuera de esta formación. Entonces se quedan exclusivamente con los contenidos de las dos materias obligatorias. Y de pronto, hace un par de años, nos dimos cuenta que nosotros teníamos, con esta gran oferta de materias, la posibilidad de implementar alguna salida diferente al exclusivo título de arquitecto, y empezamos a trabajar en lo que es una especialización en sistemas informáticos de diseño arquitectónico, que está en elaboración, medio detenida, porque la idea es que participen no solo docentes de la casa, sino docentes invitados, que a lo mejor son cualquiera de ustedes que acaban de exponer, o algunos que nos está escuchando. Entonces, todo eso requiere dedicación, que poco tenemos por lo que exponía al principio, y requiere recursos que cada vez tenemos menos, y luego de esta pandemia seguramente se va a ser más difícil. Pero en cuanto a las ideas, a las propuestas que nosotros tenemos, nos gustaría mucho poder concretar esa especialización y contar con la red docente nacional para que participen de la misma. Que no sea una cosa exclusiva de una facultad, sino que a partir de estas reuniones podamos aunar la forma de acceder a los conocimientos, la forma de incorporar a la currícula obligatoria de todas las carreras los sistemas BIM, y para eso me parece de fundamental importancia contar con el apoyo del BIM Forum Argentina. No es lo mismo que nosotros personalmente, con nuestra voluntad, vayamos a plantearle a las autoridades todos estos cambios, sino que es muy importante que lo hagamos avalados por la Cámara Argentina de la Construcción, avalados por el BIM Forum, avalado por la Escuela de Gestión. Entonces eso nos da una fuerza y una posibilidad de negociación y de convencer a las personas que tienen que tomar las decisiones o apoyar las decisiones a que las llevemos adelante. Me parecía muy bueno lo que exponía Joel en cuanto a la transversalidad del BIM y llevarlo a las otras disciplinas. Nosotros tuvimos conversaciones con gente, por ejemplo, de la Cátedra de Economía y Organización de Obras, para que se incorporen y que ellos se hagan cargo de cómo es la extracción de datos de ese sistema BIM, cómo se lo puede llevar a alguna aplicación que ellos consideren adecuado para elaborar los proyectos. Se habló con la gente de acondicionamiento ambiental para ver si ellos, a partir del modelo BIM que elaboramos en nuestras electivas,
están interesados en hacer estudios energéticos sobre esos modelos. Se habló con la gente de instalaciones para ver si están dispuestos a capacitarse y diseñar las instalaciones en 3D y no simplemente en 2D con los métodos tradicionales. Y bueno, hay gente que directamente no le interesa, hay gente muy interesada, pero que por esto que les contaba al principio no tienen tiempo de hacerlo, y en esa estamos viendo de qué manera podemos negociar para llegar a resultados un poco más globales, del que participen todas las instancias del proceso de diseño, tal cual se manifiestan en una tecnología o en una metodología de trabajo BIM, cuando empezamos cuando estudiamos de qué se entiende por metodología BIM, y cuando decimos que es más que un programa, que es más que Revit, que es más que ArchiCAD. Entonces, nos gustaría que participen todos, pero nos encontramos con estos inconvenientes que a lo mejor de estas reuniones podemos encontrar la forma de superarlos, porque entiendo que a lo mejor es lo que nos está pasando un poquito a todos. Bueno, nada más. Muchas gracias, José María, muy claro. Hago una nota al pie mientras se va preparando Javier Núñez. Mencionaste la cátedra de Economía, nosotros trabajamos en otros proyectos con Chiqui Albo, que entiendo que es el titular de esa materia que mencionás, y también estaba conectado Federico de la Universidad de La Plata, con quien compartimos la red de producción y gestión de obra, en la que está Chiqui Albo, está el arquitecto Ángel Omé de la FADU, y ahí está Federico García. No, se me había escorrido el cuadradito, ahí está. Muy lindo el fondo de la biblioteca, Fede, la verdad que queda muy académico. Es falso. Es falso. Con este grupo de arquitectos vinculados al fenómeno de la producción de obra, también estamos debatiendo BIM, porque en el fondo queremos que BIM sea algo de la obra, y no solo de la etapa proyectual. Así que después podemos conversar un poco de eso en la parte de conversatorio. Chiqui y Spa somos muy amigos, y él Chiqui era... es amigo de toda Tucumán, básicamente. Bueno, eso dice él. Eso dice. Éramos compañeros y muy amigos, éramos compañeros de la facultad, nos recibimos juntos. Pero bueno, justamente con esa cátedra hablé con los subalternos de Chiqui. Pero sí, es una de las primeras en las que pensamos por afinidad y porque se presta, es muy adecuado como para empezar a investigar por ese lado. Bien, ahí ahora en el conversatorio le damos más a fondo esta noción. Presentamos ahora entonces a Javier Núñez, arquitecto, que está en varias universidades del área metropolitana, no solamente en la FADU. Javier, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo expuesto hasta el momento, y da muestra del esfuerzo que estamos haciendo en todos lados los docentes que estamos tratando de avanzar con BIM, ¿sí? Cada cual a su manera ha logrado de alguna forma imaginativa empezar a meter los contenidos donde parecía que no había un espacio para hacerlo, así que los felicito a todos por esto. No lo conocía a Joel, que después tengo alguna pregunta en particular para él, porque es al que menos sé cómo está trabajando. La idea del laboratorio alguna vez se manejó, pero parece medio difícil de llevar adelante cuando las universidades toman cierto volumen de alumnado, como comentaba recién José María, o como puede ser el caso de la Universidad de Buenos Aires, donde estoy yo. Yo, más que mostrarles lo que venimos haciendo con mi equipo docente, quería plantearme más un poquito cómo deberíamos seguir de ahora en más. O sea, está claro que por muy buenas que sean las soluciones que estamos llevando adelante, no son lo que deberían ser, no son lo que todos quisiéramos que sean, digamos. O sea, estamos trabajando para que BIM tenga otro espacio dentro de las carreras de arquitectura e ingeniería, y que la forma de enseñar BIM sea todavía más transversal, ¿sí?, de lo que se está pudiendo hacer.
Por eso voy a compartir con ustedes una ayuda a memoria. Esto no es una presentación, lo que voy a poner en pantalla, sino que es mi ayuda a memoria para la charla de hoy. Si encuentro el page down en esta computadora, esto va a funcionar, y si no, ahí está. Bien. Este texto que está acá, se los dejo leer, es una declaración de voluntad, ¿sí?, que no es mía, donde dice cuál debería ser el rol de la universidad para el siglo XXI. Y esta declaración de voluntad es de la Universidad de Buenos Aires. Existe un programa específico de la Universidad de Buenos Aires que está dedicado a definir el rol de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Entonces, muy interesado, ingresé a la página que está dentro de la página de la UBA y me apareció esto, ¿sí? O sea, no hay nada ahí, no existe nada que se esté mostrando. Yo no sé si a lo mejor hay un equipo de gente que está trabajando en esto seriamente o no, pero digamos que desde la página no pude saberlo. Entonces estoy yendo por ahí más al hueso de la docencia, cuál es nuestra misión como docentes, y sin querer hacer una enumeración enorme de temas, esto es lo que tenemos que hacer, y se terminó ahí, capacitar arquitectos. Entonces, digo, bueno, ¿cuáles son las incumbencias del arquitecto que tenemos que capacitar? Me remito a la modificación que hubo en el año 2008 sobre este tema, y el primer punto dice que el arquitecto tiene que diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, conjuntos, etcétera, etcétera, pero me detengo de pronto en esta palabra diseñar, porque por acá viene uno de los problemas por los cuales cuesta tanto aceptar al BIM como metodología de trabajo. Y es que la misma palabra diseñar, ¿sí?, nos está remitiendo al delineado, al croquis, ¿sí? Ya desde el origen de la palabra diseño habla de dibujo. Y ya los que trabajamos con BIM sabemos que de dibujo poco y nada, ¿sí? En cambio, la palabra proyectar es un poquito más abarcadora, desde mi punto de vista incluye a lo que es el diseño, y tiene mucho más que ver con lo que hacemos los arquitectos que un simple diseño, los arquitectos o los ingenieros, ¿sí? Entonces esto de definir una estrategia, ¿sí?, y las acciones para alcanzar o cumplir con un determinado objetivo, para dar una respuesta a una necesidad. Entonces, si nos concentramos en enseñarle a nuestros alumnos a hacer esto, podemos empezar a separarnos de uno de los dos más grandes problemas que tenemos para enseñar BIM o para meter el tema BIM en la currícula de las universidades. Recién José María decía que el programa de la carrera de él data de 2008, el de la UBA data de 1986, ¿sí? En esos más de 30 años pasó de todo, ¿sí? Hace 30 años no teníamos un celular. Nadie tenía una casa, en la casa una computadora. Bueno, entonces, uno de estos problemas es justamente que la práctica de la arquitectura siempre se ha asociado íntimamente al dibujo, y esto es porque durante 500 años venimos representando la arquitectura, plasmando nuestras ideas con un dibujo hecho a mano. Entonces, el diseño y el dibujo llegaron a un punto donde se han llegado a confundir, ¿sí? Y BIM, evidentemente, con su aparición está empezando a separar un poco estas dos actividades. No es lo mismo dibujar que diseñar. Y el otro gran problema son los docentes. Somos los docentes, que hemos sido formados según el paradigma anterior, y lograr este cambio metodológico es un cambio muy profundo que ya todos somos testigos de que es muy resistido por los profesores. A pesar de que el BIM ya está dando muestras de su efectividad y de que es la forma de trabajo que los mismos profesores adoptan en su vida profesional y que luego no son capaces de transmitir a sus alumnos como docentes. Eso es una cosa muy, muy rara que está sucediendo en este momento. Bueno, un par de prejuicios a derribar. Muchas veces cuando discutimos en qué etapa de la carrera hay que comenzar con la temática BIM, aparece el tema de que para hacer un modelo hay que tener todo muy definido, o que un alumno no puede modelar si no sabe cómo se construye, ¿sí?
Y esto, como diría el amigo Kafka, está mal, pero no tan mal, ¿sí? O sea, hay algo de verdad en esto, ¿sí? Pero no nos vamos a detener en esto, porque un alumno que no sabe modelar, ¿sí? Es igual que un alumno que no sabe dibujar, ¿sí? Si el alumno no sabe dibujar, no puede hacer un buen plano tampoco. Entonces, el aprendizaje del dibujo va en paralelo con el aprendizaje de la arquitectura en la metodología tradicional, y lo mismo puede pasar con el aprendizaje del modelado. Brevemente, para hacer bien corta mi presentación, les voy a presentar cuáles son algunos de los puntos sobre mi visión sobre cómo hay que llevar al BIM a la universidad, y así ya pasamos a debatir todos un poquito más abiertamente. El BIM, desde mi punto de vista, no debe ser una disciplina más dentro del ámbito de la carrera, ¿sí? No es vamos a estudiar BIM a un aula, tiene que estar transversal, tiene que estar permeándose en todas las disciplinas que se enseñan en la carrera, y tiene que ser justamente el espacio donde se encuentran todas esas disciplinas que intervienen en un proyecto para convertirse en el facilitador de la forma transdisciplinar de trabajar en arquitectura e ingeniería, que es algo detrás de lo que están corriendo los profesores de arquitectura desde hace muchos años y que no encuentran dónde lograrlo, y no ven que el BIM es ese lugar donde lo pueden lograr. Con esto creo que terminé mi breve presentación, así que nos podemos disponer ya a contestar preguntas y a hacer el debate que nos estamos prometiendo. Muchas gracias, Javier. Yo fui copiando y pegando las preguntas que iban apareciendo y anoté un par como para romper el hielo, pero como hay preguntas del público, empecemos por ella. Preguntaban por ahí cómo consideran que se puede implementar BIM en cuanto a herramienta pedagógica, de un modo con las materias más independientes o de una manera más integral como planteo de todas las materias. El que quiera, ahí levantó la mano Javier, empiece nomás. Bueno, a ver, en cualquier momento en que estamos modelando, estamos haciendo una simulación de construcción. Entonces, es una herramienta fantástica para la pedagogía de cualquier tarea que tiene que ver con la arquitectura, porque todo lo que se aprende en el aula de arquitectura está destinado a que finalmente se tenga una habilidad que se va a llevar después adelante, o en la etapa de proyecto o en la etapa de obra, ¿sí? Básicamente es eso. Hay otras cosas que hacemos los arquitectos, pero bueno, en la facultad están enfocadas en esos dos tramos del desempeño profesional. Entonces, es un simulador. Tenemos un simulador de vuelo en las manos, ¿sí? Para que salga el arquitecto con poca experiencia a volar y se estrelle sin romper nada, ¿sí? Entonces, no aprovechar eso es algo que realmente es un desperdicio. Tenemos el simulador de vuelo en las manos. Hay que ponerlo, nada más hay que sentar al alumno arriba con un tutor, con un instructor que esté al lado diciéndole, mirá acá, tenés que mover esta palanca, ¿sí? Apretá este botón y no te olvides de bajar el tren de aterrizaje. Nada más. Les pedimos, es imposible, la gente es libre, por suerte, pero si debaten en el chat entre ustedes, nos perdemos la charla entre todos, así que en todo caso manejemos el sistema de las preguntas. No sé si alguno de los demás expositores quiere comentar algo a esta primera pregunta sobre la integralidad o de BIM como herramienta pedagógica. Y yo quería agregar algo al respecto. Hace muchos años en mi facultad, antes de que yo curse, se hizo una experiencia que se llamaba taller integral. No sé si los que no son arquitectos conocerán cómo es la estructura de las facultades de arquitectura. La columna vertebral de la carrera son los talleres de diseño, y por otro lado están las materias que en el caso nuestro se conocen como materias teóricas, que de alguna manera están separadas de lo que es la actividad proyectual que se desarrolla exclusivamente en los talleres de diseño, aunque algunas materias hacen trabajos de proyecto. Este taller integral que les contaba que se experimentó hace muchos años, consistía en que en el taller de arquitectura se desarrollaba un proyecto y sobre ese proyecto
trabajaban todas las distintas asignaturas, las distintas disciplinas del año que correspondía a ese proyecto. Lo que estaban haciendo con ese taller integral, sin que la tecnología todavía exista, estaban haciendo BIM, estaban utilizando la tecnología BIM. Entonces sería una buena manera de materializar todos estos sueños que estamos expresando, una suerte de taller integral donde cada uno, desde su disciplina, desde su experiencia, aporte a un proyecto único y sería una experiencia integral, como su nombre lo indica. Sería una alternativa deseable, muy difícil, por lo menos en el caso de mi facultad, de llevar adelante por las resistencias de los docentes y de las autoridades seguramente a implementar una cosa de ese tipo. Pero sería una salida que me parece muy interesante. Gracias, José María. Sí, Joel. Sí, quería agregar por ahí un poco, para no perdernos en esto, que nuestra carrera, tanto arquitectura como ingeniería, desarrolla su profesión en la generación de modelos. Modelos matemáticos, modelos estructurales, modelos de diseño, modelos de gestión, modelos de financiación de una obra. Entonces, por ello creo que lo que podemos utilizar de BIM es saber hacer ese correlato en cuál es el modelo que cada una de las cátedras debería pedirle a un modelo complejo que se trabaje mediante BIM. Creo que por ahí también, quienes estamos tratando de llevar esto, tenemos que ser un poco traductores entre la necesidad que tiene una cátedra o el problema que plantea, que no deja de ser una simulación de lo que pasa en la realidad, con lo que podemos ofrecerle con esta nueva tecnología. Que lo que sí, como decía José María, en muchos aspectos de nuestra profesión nosotros hacemos BIM sin ningún programa de computación. ¿Qué es esto? Vincular modelos con recursos, y que son todas modelizaciones de cosas que pasan en la realidad. Entonces, y también tomando un poco lo que decía Javier, saber de esa herramienta, tener un conocimiento tal que podamos brindarle o traducir, digamos, esas distintas respuestas que podemos darle a cada cátedra mediante un plan integrador. Para mí, no debería ser algo tan chocante porque nosotros basamos toda nuestra profesión en la creación de modelos de distinta índole, pero que acá tenemos la opción por ahí de desvincularlo. A mí me encanta tener un ingeniero docente de BIM porque ese concepto que para vos es tan claro como el del modelo de esto, modelo de aquello, te digo, en arquitectura no verifica. Pero bueno, me gusta tener esa letra tuya también para usarla. Muchas gracias. Enrique, levantaste la mano, no sé si querías aportar algo de este tema. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Otro ingeniero, tenemos otro ingeniero. Estamos tratando de meternos en este tema. No, bueno, muchas de las cosas la dijo Joel. Medio que yo levanté la mano y pero lo importante, creo que hay muchos saberes que van a ser transversales. Otro tema que se está discutiendo, por lo menos en las carreras de ingeniería, es la cuestión ambiental. Entonces yo creo que, y no se está planteando una materia que diga ambiental, donde quede como un gueto de algunos que se dedican a lo ambiental y los demás van por otro carril, sino que se está planteando la necesidad de que todas las materias toquen el tema ambiental. Bueno, yo creo que en el tema del BIM tiene que ser una situación similar. Es el camino más dificultoso, es el camino más pedregoso, por lo que vos decís, Javier, que pasa en arquitectura, también pasa en ingeniería. Digamos, vos lo escuchás a Joel, pero Joel es uno de los más avanzados que hay en este tema en ingeniería, dentro del ámbito académico, ¿no es cierto? Entonces, claro, estás escuchando a alguien que ya tiene metabolizado el tema, pero también esta temática a nosotros empieza a costar implementarla. Pero creo que el único camino para lo que la pregunta era, que tenía que ver con lo pedagógico, como herramienta pedagógica, es ir avanzando con cada una de las cátedras, planteando un plan y haciendo que, bueno, una palabra que se usa mucho, que se empodere cada cátedra y vaya entendiendo que esto es una herramienta más y que forma parte del saber futuro que cualquier profesional, ingeniero, arquitecto va a necesitar. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Enrique. Vamos a una pregunta más. Pregunta para Bernardo, ponían en el chat. ¿Las intenciones de construir antes de construir o de la obra al aula sirvieron en la definición de los roles para la enseñanza?
Sí, en realidad lo que sirvieron es para mover un poco la gimnasia creativa de los docentes. Yo creo que ha sido desde ahí. También el mensaje le llega distinto al alumno, al estudiante o profesional. Pero el enfoque que yo le estaba dando, porque pienso que estoy hablando de docentes, es que sirvió para la gimnasia pedagógica de los docentes. Bien. Gracias, Bernardo. Leo otra pregunta para Joel. ¿Cómo se podría estructurar el mencionado protocolo en arquitectura, donde gran parte del conocimiento es tácito? Bien, bueno, gracias por la pregunta. No sé a qué se refiere con protocolo, si es a la metodología de enseñanza tipo laboratorio y mediante talleres, si viene por ese lado. No entiendo, digamos, bien a qué se refiere con ese protocolo, digamos, con esa pregunta. De arquitectura soy al menos indicado para contestar, de todas maneras. Reconozco mi limitación, que es lo que es arquitectónico, digamos, no nos forman para eso. Pero si se refiere a eso, y también un poco para hablar con José María, que había tocado el tema, depende mucho de la temática que se toque y del alumnado de la universidad en cada caso. Nosotros, por ejemplo, en Venado Tuerto fue interesante como prueba piloto porque somos una universidad chica. Yo máximo por salón tengo 40 alumnos trabajando como algo extraordinario. Entonces, imagínense que quizás todo el alumnado de la carrera de Ingeniería Civil en nuestra facultad, si llega a las 250 o 300 personas, también es un número bastante positivo. Con lo cual, de trabajar, José María, no nos vamos a zafar de eso. O sea, cada caso hay que corregirlo individualmente, sentarse con el alumno y demás, pero a mí me permite, primero porque me apasiona el tema, entonces no tengo problema en sentarme y estar con cada uno de ellos, y hasta que no encontramos la respuesta al problema, digamos, no dejarlo. Pero el tema de la capacidad de la facultad, no solamente en cuanto a sistemas, sino a recursos humanos, es algo que es primordial y que hay que considerarlo. Lo mismo, bueno, no solamente en el tipo de carrera, sino en la metodología de cursado, en la cantidad de materias. Nosotros tenemos obligatorias 44 materias para recibirnos, todas anuales, con lo cual también es una carga muy pesada. El régimen del cursado es complicado, por eso por ahí, en estas distintas respuestas al cómo implementar, creo que cada entidad educativa va a dar su mirada, no creo que haya una sola. Sí creo que hay un montón de puntos donde podemos estar de acuerdo, en metodologías, en formas, experiencias que podamos compartir, pero no creo que haya una sola respuesta para esto. No creo que aparezca una sola figura de materia o una sola figura de laboratorio que responda. Creo que quizás lo más definitorio de todo esto es el tamaño de la universidad, con cuál es el recurso tecnológico y humano con el que cuenta, y justamente de la cantidad de alumnos que puedas llegar a tratar. Estaba muteado y no me di cuenta. Gracias, Joel, te decía, y con esto respondes también a una pregunta que había por ahí sobre cómo incorporar BIM en una materia de tecnología de la construcción. Creo que con la explicación que diste recién queda esa también respondida. Hay un tema que no lo abordamos, que podría dar para 35, 40 conversatorios más, que es esto de lo tácito en la arquitectura, que podría decirse lo tácito en la ingeniería, que hay que ver si es tan tácito, ¿no? O a veces le decimos tácito a cosas que no estamos tan seguros. Hay una pregunta de Federico García Zúñiga muy interesante, que dice: la introducción del BIM tiene puntos en común con la introducción de conceptos como higiene y seguridad, calidad, y ahora más que nunca sustentabilidad en las asignaturas. Temas que deberían atravesar muchas materias simultáneamente. ¿Hay casos de materias de diseño / proyecto que incorporen la temática? No tiene destinatario, así que Pablo, José María, Javier, Joel, Bernardo, quien quiera, puede contestar. Sí, Pablo. En el caso de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, se da a partir de la incorporación a las incumbencias profesionales del tema de higiene y seguridad. Se da una materia dentro del Instituto de Economía y Legislación, pero
tengo entendido que no es demasiado tenido en cuenta por la mayoría de los talleres de proyectos. Fundamentalmente, cuando elaboran sus proyectos, no trabajan con pautas de higiene y seguridad. Puedo estar equivocado, pero es lo que hasta donde conozco de mi facultad. Sí, Pablo. Sí, respecto de cómo aplicar el BIM en otras materias, higiene y seguridad o en cualquier otra, yo quiero comentar algo que es que yo he vivido con los alumnos, que el propio alumno se hace cargo de tomar el BIM para las otras materias. Y me lo han pedido mucho, es decir, me piden respuestas, soluciones de problemas de otras materias, que quieren resolverlo con el BIM porque no quieren saber absolutamente más nada con trabajar en 2D con AutoCAD nuevamente, y entonces empiezan a buscar los propios alumnos las soluciones a los problemas de manera transversal con toda la carrera. Ya sea para estructuras, por ejemplo, yo tuve el agrado de tener como alumno, como oyente, al profesor de estructuras, que me vino a pedir que cursara algunas horas conmigo, sentado con los chicos, con los alumnos, que soy un alumno más, porque los propios alumnos le pedían la solución estructural, resolverlo todo con BIM, y como él no tenía el conocimiento, entonces se acercó a la cátedra para ponerse al tanto. Por lo tanto, acá hay un tema que es muy interesante, que los alumnos no solo cursan BIM como una materia más y se olvidan y la guardan ahí en memoria, sino que lo toman como una herramienta. Ellos tienen una flexibilidad mayor que nosotros, tal vez por la edad y porque son nativos digitales. Entonces tienen la capacidad de tomar el BIM y empezar a aplicárselo a todas las materias en donde ellos ven que les puede dar una solución. Y como el BIM tiene casi infinitas posibilidades, porque estamos haciendo, digamos, el modelo virtual de un edificio en todo su grado de complejidad al que se quiera llegar, en escala infinita, digamos, el nivel de detalle infinito, el alumno toma ese modelo BIM, no quiere saber más nada con las maquetas de cartón, no quiere saber más nada con ir a leer un libro, y directamente se ponen a investigar los modelos BIM. Entonces, inclusive, se descargan modelos BIM, supongamos, de una catedral gótica para ver cómo es por dentro, y lo utilizan para estudiar historia, digamos. Entonces, hay un montón de materias en donde uno podría no pensar en el tema de BIM como historia, por ejemplo, pero los chicos lo aprovechan, inclusive hasta materias que son mucho menos técnicas, y eso lo aprendemos mucho de ellos, porque tienen esta capacidad de la flexibilidad de la herramienta digital, digamos. Quería agregar eso, ¿no? Sí, yo creo que el alumno es el primero que entiende perfectamente los beneficios de aprender a trabajar con estas herramientas. Es el primer interesado en salir de la facultad con este conocimiento, porque sabe que si no, va a tener que ir a buscarlo después afuera y que está perdiendo el tiempo. O sea, el alumno no es un problema, sino que también viene a funcionar como un promotor de toda esta metodología. El problema lo tenemos más con los profesores, con las autoridades, y es ahí donde hay que pinchar, y muchas veces los alumnos no sirven para eso. Muchas veces los alumnos nos sirven o no sirven. Nos sirven. Nos sirven, sí, ellos son promotores de la forma de trabajo. Sí, claramente creo que hay alumnos, entre comillas digo, aventajados, o más rápidos, o más dedicados a investigar cosas que, bueno, tensan la relación con los docentes, porque empiezan a adoptar cosas que el docente no maneja. Siempre hay un poco de el camino recorrido por uno mismo, que es el que propone, /impone, /sugiere dentro del dictado de la materia, y el alumno hace su propio recorrido. A veces viene desde ese lado la conversión de la materia. Hay ahí un par de comentarios sobre lo que estamos conversando, que los pueden leer en el chat. Mario, yo me anoté 2 preguntas, que las voy a hacer igual porque no surgió en el debate, ¿no? Pero una sería, ¿qué necesitan ustedes 5 como docentes vinculados a BIM
de las otras materias. Como comenté en varias oportunidades, yo estoy en otra materia. ¿Qué necesita un Javier, un Pablo, un Bernardo, un José María o un Joel de otras materias distintas a las de ustedes dentro de las carreras? Y otra es cuáles serían las diferencias que rápidamente se notan en tiempos, en profundidad de aprendizajes, en chance de transferir el aula a la vida entre la enseñanza clásica de la arquitectura e ingeniería respecto de la enseñanza mediante BIM. No sé, tiro la pregunta para el grupo de docentes. ¿Hablo yo? Dale, Pablo. Yo necesito que me pidan soluciones. Es decir, desde mi punto de vista, está muy bueno que un profesor de otra materia te diga, mira, necesito que el alumno logre tal tema. Y esa resolución que muchas veces no la doy yo, sino que la buscan los propios alumnos. Te doy un ejemplo. La profesora de patrimonio me pidió el relevamiento patrimonial. Nos encontramos, yo dije que sí, no hay ningún problema, lo hacemos. Cuando fuimos a hacerlo nos encontramos con el problema de las humedades. Dijimos, ¿cómo carajo hacemos con las humedades? Porque hay que modelar las humedades. Bueno, al final encontramos un método de modelar las humedades de manera que aparezcan como un volumen tridimensional y poder computar la cantidad de superficie que tenían esas humedades. Si la profesora de patrimonio eso no me lo hubiera pedido, a mí no se me hubiera ocurrido, ni a los alumnos, esa solución. Entonces, la solución de esas problemáticas que uno no las tiene en la cabeza porque no está pensando en cuál es la problemática de la otra materia, y son muchas. Esa es mi opinión al respecto. Es decir, que los profesores te pidan cosas y poder darle solución, que al fin y al cabo es lo que pasa en la vida real después, ¿no? Porque vos estás con tu modelo BIM, con tu proyecto en tu estudio, y te cae el cliente o el constructor con una problemática y vos desde tu propio modelo BIM tenés que darle esa solución. Entonces, eso. Bueno, y respecto de la velocidad de aprendizaje de los alumnos, 1000 a 1, o sea, es muchísimo más rápido el aprendizaje utilizando un modelo BIM, aparte la implementación de las soluciones para absolutamente toda la documentación que necesiten, o sea, realmente 1000 veces más rápido. Javier, José María. Sí, Joel. Bueno, lo que también un poco sumándome a lo que dice Pablo, que te sepan pedir, digamos, y también eso conlleva a que hay que hacer una especie de sensibilización de la planta docente en la cual se sepan cuáles son las limitantes también que esta tecnología tiene, porque al venderlo, digamos, de cierta forma, como que esto un poco soluciona todos los problemas, digamos, que es lo que se suele tender a concebir. Entonces es como que cualquier cosa la vas a poder resolver siempre en un mismo programa, siempre con un mismo modelo, y acá es donde está bueno retomar esta cuestión de la interoperabilidad y de saber que va a haber modelos que van a ser bases estructurales, que van a ser bases arquitectónicas y que se pueden combinar. A su vez, digamos, a la cuestión de la enseñanza, y lo quería comentar en lo que es ingeniería, estamos pasando por otro cambio de paradigma, que es el tema de la enseñanza por competencias. No sé si en las facultades de arquitectura también están con este tema, con lo cual... Hay justo, Joel, una pregunta, no sé si la viste en el chat, que que hablaban de eso, así que perfecto. Bueno, continúo entonces. Además, digamos, de toda la complejidad de sumar BIM y de obtener el consenso, que yo creo que también lo otro que podemos llegar a pedir, digamos, a las cátedras es que al menos nos escuchen y que les podamos ofrecer algo. En el caso particular nuestro, yo lo que hago es ofrecerle modelos a los docentes y que vayan viendo si pueden utilizarlos o no, digamos, como una especie de regalo a la cátedra. Lo que quería comentar del tema de competencias es que un poco estamos siendo empujados por el cambio de paradigma educativo a pasarnos a esta tecnología, llámese BIM o llámese de otra forma. Por ejemplo, hemos recibido un listado en las universidades de las 10 competencias más requeridas que tenemos que desarrollar para nuestros alumnos, y se las quiero leer rapidito. La primera es solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personal, trabajo en equipo, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, poder de negociación y adaptabilidad al cambio.
de esas 10, 7 por lo menos entran dentro del concepto de BIM, porque todo lo que es trabajo en equipo, transversalidad, pensamiento crítico, tener, digamos, no solamente el juicio, sino la información disponible para la toma de decisiones y demás, creo que entran un poco en este esquema. Entonces, más allá de que hoy estemos hablando de BIM, creo que este cambio en la transversalidad de los contenidos, en salir del aula y empezar a encontrar espacios comunes como talleres, que eso lo tienen las facultades de arquitectura y nosotros tanto no, creo que incluso tenemos que empezar a homogeneizar en algunos puntos las dos carreras. Digamos, hay un montón de puntos en común que tenemos, y que obviamente el arquitecto va a seguir siendo arquitecto y el ingeniero lo mismo, pero hay un montón de matices en el medio en los cuales no solamente podríamos estar haciendo el taller de arquitectura y el taller de ingeniería, sino el taller de las dos carreras juntas. No sé si es algo más complejo, también puede llegar a ser utópico, pero BIM un poco aúna toda esta idea y creo que educativamente y profesionalmente sería muy interesante también de abordar, porque es lo que nos vienen pidiendo desde la enseñanza universitaria. Bien, bien. Hay una pregunta que deben haber visto por ahí. ¿Cómo es la relación fuera del ámbito universitario, extramuros, entre la universidad y todo lo llamado Industria 4.0 en el sector de la construcción? ¿Cómo se vincula la academia con el afuera de la universidad? Yo, a ver, podría decir que cómo se vincula y poco, mal. Hay cantidad de cosas para hacer en ese ámbito y lamentablemente las pocas veces que he querido tener alguna actividad desde la facultad con alguna otra entidad, las cosas no fluyeron de una manera como para que llegue a un buen puerto. O sea, esos caminos no están muy bien asfaltados y la verdad que es complicadísimo hacer algo desde la facultad con otra entidad. Hay veces que es más fácil salirse de la facultad un rato y trabajar con otra entidad y después, bueno, hacer una unión de todo eso y aprovecharlo también para la facultad. Pero lamentablemente, por lo menos en mi experiencia de la Universidad de Buenos Aires, no tenemos muchas de esas actividades que realmente son necesarias cada vez más, y porque aparte el BIM le está abriendo la puerta a este tipo de interacciones. O sea, recuerdo una reunión que tuvimos una vuelta en una oficina del decanato, donde había gente de empresas, había gente de fabricación de sanitarios, de fabricación de cañerías, de fabricación de muchos elementos de la construcción, en los cuales se hablaba, bueno, tenemos que empezar a interactuar. Se hizo un gesto de algo que no llegó a ser mucho, y el BIM se quedó totalmente afuera de eso. O sea, se hicieron unas maquetas uno en uno constructivas en el subsuelo de la facultad. O sea, hay pedazos de pared construida con pedazos de inodoro colocado, donde se ve cómo es un corte. Está muy bueno, pero me parece muy bueno para la universidad del siglo XX, no para el siglo XXI. Entonces es como que venimos un paso atrás con los objetivos. O sea, tenemos los objetivos atrasados, ¿no? Los objetivos hay que ponerlos hacia adelante y estamos usando objetivos de hace 30 años atrás. Y muestra de eso es que nuestro programa tiene más de 30 años. Es un tema, ¿no? El vínculo con la sociedad no siempre está tan asfaltado, como mencionaste, Javi, y es parte, me parece, tanto de la sociedad, lo digo como empleado, como funcionario de la Cámara, ¿no? Que representa el interés de muchas empresas privadas. Necesitamos establecer ese puente, valga la redundancia con el logo de la Cámara, entre el ámbito académico y el ámbito empresarial, como lugar donde van a ir a trabajar los egresados, naturalmente, de muchas de las universidades, ya sea o como dueños, porque pondrán sus estudios, sus empresas constructoras, o como profesionales contratados para proyectos, dirección, construcción, lo que sea. O sea, el arquitecto o el ingeniero en el aire no existe. Sí, Javi. No mencioné la posible relación con empresas
de las que fabrican software, ¿no? Porque eso ya es mala palabra muchas veces en la universidad. donde en la universidad decís Autodesk o Graphisoft, ya se arma una tensión absoluta y parece que lo que uno quiere es ir a vender software en lugar de llevarle a los alumnos el conocimiento de una herramienta que van a tener que usar cuando se reciban, o antes. Sí, y que aparte no solamente eso, que facilita muchísimo el aprendizaje. Como decía, creo que Pablo, que acelera el aprendizaje. Acá hay un par de... bueno, Sandra hace una afirmación sobre la transversalidad en las disciplinas. Yo me dedico a educación hace muchos años y la palabrita articulación, que ya está de moda hace 25 años como mínimo, sigue siendo un desafío en todos los niveles educativos, en lo alto, o sea, verticalmente como horizontalmente dentro de las carreras. Yo les dejé ahí un link, a ver si lo vuelvo a copiar para que no se pierda. Armé durante la charla un pequeño formulario de Google, donde ustedes pueden, si tienen ganas, aquellos que trabajen en universidades, es una especie de relevamiento de docentes PIMizados, o sea, docentes con intención o con, en vez de estar contagiados de coronavirus, por suerte están solamente contagiados de BIM y quieren empezar a adoptar BIM en sus materias. Un pequeño relevamiento para que con Javier, como presidente de la Comisión de Educación del BIM Forum, podamos tener un mapa de dónde estamos y podamos empezar a trabajar por temática, o trabajar por facultad, o trabajar por región. La educación superior está altamente normada, no es que hay que inventar todo, hay muchas cosas ya inventadas, pero empezar a trabajar articuladamente para facilitar la inserción de BIM en los planes de estudio, no como fin en sí mismo, sino al menos en la postura nuestra, como medio para construir mejor, como medio para ser mejor arquitecto, como medio para ser mejor ingeniero, respondiendo a esas competencias que mencionaba Joel hace unos minutos. Estamos en horario, algunos se han desconectado porque avisaron ya de otras reuniones. No sé si Javier, como presidente de la comisión, Mario, como presidente del BIMforum, quieren hacer un cierre más formal. Quería darles una visión. Para mí fue muy apasionante escucharlo. Yo soy un poco un outsider porque, a diferencia de los que hablaron, y creo que la gran mayoría de los que están ahí, no soy docente, a pesar que de vez en cuando doy clases y lo he sido, pero me dio la oportunidad de mirar un poco de afuera la dinámica. Y lo que simplemente quería transmitirles es que creo que con todos los años transcurridos, que más de uno mencionó, esta reunión creo que puede darnos la posibilidad de tomar conciencia de que tenemos fuerza, de que hay que hacernos cargo de que somos muchos y de que representamos un valor muy fuerte, y que tenemos claro de que hay que vencer una resistencia fuertísima que está dado por una estructura que defiende intereses obsoletos, explícita o implícitamente, y que tenemos que probablemente aprovechar esta fuerza, un poco como decía José María, para unificarnos y llegar a hacer presente cuál es el costo que tiene para la universidad y para la academia dejar pasar el tiempo, ¿no? Hacer que la gente se forme por separado, que busque su forma de atender las necesidades que la universidad no atiende por otro lado, o que los profesionales formados no den cuenta de las necesidades actuales, ¿no? Estamos frente a una inminencia de un cambio tremendo que va a haber en el mundo a raíz de esto, y creo que todos somos conscientes que el BIM forma parte mínima, pero de un cambio muy fuerte a favor del uso de los medios digitales, todo lo que significa esto, la cooperación, como se dijo antes, tenemos un entrenamiento nosotros en el trabajo cooperativo, y creo que eso es un valor enorme que hay que poder transmitir. O sea, creo que tenemos elementos de mucha fortaleza, pero que cada uno ha desarrollado su tarea hasta ahora, en general, en mucha soledad. Y creo que tenemos que tomar conciencia de esa capacidad de unir fuerzas a través de este tipo de reuniones y las organizaciones que podemos hacer, y el BIMforum, por supuesto, se propone como una de las tantas canales para llevar adelante esto, y poder hacerle presente a quienes no
toman conciencia del costo que tiene para la institución no dar la posibilidad para que esto sea incorporado a la formación, ¿no? Creo que eso para mí es una sensación muy positiva que da esta situación, a pesar de que uno puede también sentir la fuerza de la frustración, ¿no? De tantos años de estar empujando algo, y bueno, pero me parece que es un poco la situación que nos pasa con muchos aspectos de nuestro país. Creo que la situación actual nos obliga a redoblar el esfuerzo, a tomar conciencia que somos muchos y que hay mucha experiencia recogida, y que el intercambio de que se produjo ahora creo que hay que potenciarlo, y bueno, y recoger esto que propone Sebastián, que tratemos de aunar estas experiencias, compartirlas, y creo que de esa manera tenemos posibilidades de dar vuelta a una situación que viene arrastrándose y que creo que llega un momento de cambiarla, ¿no? Javi. Yo, bueno, encantado de haber tenido tanta participación en esta charla. Hay veces que algunas cosas nos tienen que bajar así medio por imperativo, digamos, como esto de trabajar a distancia nos bajó por imperativo, así como el BIM en la mayoría de los países se está adoptando por imperativo porque sale una ley. Yo creo que en las universidades va a tener que darse de la misma manera, alguien va a tener que tomar la decisión de decir, bueno, terminemos con el lápiz. Uno a veces es demasiado autorreferencial, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo? Yo soy un genio que hace 30 años me dediqué al AutoCAD y ahora apareció el BIM y me adapté al BIM. No, no soy ningún genio. Lo único que hice fue dejar de usar el lápiz por imperativo, porque nunca lo supe usar, no tengo mano, ¿sí? Y eso me hizo dejar la forma de trabajo tradicional y dedicarme a las nuevas formas de trabajo. Entonces, lamentablemente terminamos siendo todos medios hijos del rigor. Y hasta que no baje la norma, siempre va a haber quienes se opongan al revisar. El día en que nos obliga a todos, van a decir todos, bueno, sí, qué bueno que está esto, sí lo sabemos, pero bueno, toma mucho tiempo. Así que paciencia, queridos amigos. Nos vemos. Muchas gracias a todos, gracias al BIMforum, gracias a los 5 expositores que compartieron su conocimiento. Esto va a estar subido al YouTube de BIMforum en los próximos días, en la medida que Internet nos permita bajarlo de la nube de Zoom y subirlo a YouTube, que está tardando como más de lo normal estos días. Y estén atentos a tanto a la encuesta que les pasé, al link, como a próximos eventos. La idea es esto hacerlo con cierta frecuencia frecuente, valga la redundancia, y poder ir sumando a otros colegas que están adoptando BIM también en sus materias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas